Hola a todos y todas, bienvenidos a su canal Ingeniería en 3D. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo a través de una planta de AutoCAD levantar la geometría de nuestro modelo, apoyándonos en el comando importar. En este vamos a continuar con esta serie de tutoriales y dedicaremos nuestro tiempo a la modelación de las condiciones de apoyo de los elementos estructurales. Y como siempre les digo, si estamos listos, comencemos. Como les dije anteriormente, en este video estaremos viendo cómo agregar condiciones de apoyo a nuestro modelo, tanto para los elementos conectados a la base como para los que están conectados entre sí. Comencemos con los elementos conectados a la base. Para ello, vamos a la vista en planta, seleccionamos base y vamos además a tener aquí al lado una vista en elevación, en el eje A, por ejemplo. Bien, el procedimiento para agregar condiciones de apoyo es sencillo. Deben seleccionar los puntos o el punto que quieran, así de esta forma, y luego con el comando assign en la primera casilla que dice join, luego restrain, y de esta forma restringir los movimientos que deseen en función de su estructura, o utilizar los fast restrain, que son los que utilizo casi siempre. El primero es un empotramiento puro, el segundo es una articulación que solo nos restringe las traslaciones, el tercero solo nos restringe la traslación en la vertical, y el último es para tener libertad de movimiento total y de rotación también. Decir que existen otras opciones relacionadas con la interacción suelo-estructura, pero a ello dedicaremos un video más adelante. Al igual que la posibilidad de agregar porcientos de empotramiento en las uniones entre elementos estructurales. En el caso de la estructura que estamos modelando, vamos a agregar empotramientos en la base. Ahora continuamos con los apoyos de vigas y columnas. Vamos a aplicarlo en algunas vigas del Story One. Por ejemplo, seleccionamos estas de aquí en el patio exterior, presionamos Assign, luego vamos a Frame y aquí donde dice Releases Partial Fixity presionamos y nos aparece esta ventana donde podemos liberar vínculos en los elementos estructurales. Vamos a estas vigas a liberarle los momentos en los extremos y la torsión también, porque he concebido en mi modelo que estas vigas sean simplemente apoyadas, o sea, que mi gráfico sea así, ya que no considero oportuno tener refuerzo para el momento negativo en los apoyos. Presionamos Apply y como ven en la planta me muestra estos símbolos en los extremos de cada viga que me están indicando que la viga tiene release aplicados. También si dan clic derecho en un elemento en la casilla que dice End Release nos muestra esa información. Este procedimiento es aplicable a las columnas si lo desean también. Solo deben elegir una vista en elevación para trabajar mejor. Ahora agregaré los release en las vigas del primer piso con este mismo procedimiento. Aquí decirles que la torsión solo se libera en un extremo, porque si no el elemento se vuelve inestable.
Y ahora, por último, vamos a agregar los releases en los demás pisos. Ya saben cómo proceder, así que no será necesario repetir. Vamos a mostrar entonces cómo queda cada planta. De esta forma ya hemos configurado nuestros apoyos en la base y las uniones vía columna. Un proceso parecido podemos aplicar con nuestras losas. Por ejemplo, seleccionamos esta losa de aquí y vamos al comando Assign, luego Shell, Edge Release, y lo que haremos será liberar algunos, ninguno o todos los bordes según necesitemos. Hacemos clic y tenemos tres opciones. La primera es para que la losa no tenga ningún release o borrar alguno que le hayamos aplicado. Con la segunda opción se lo aplicaremos a todos los bordes. Y con la tercera a los bordes que escojamos. Vamos a ver un ejemplo de las dos últimas variantes. Con la losa seleccionada, marcamos aquí en la segunda y le liberamos el momento flector y el momento torsor en todos los bordes, como pueden ver. Pero en realidad yo no quiero esto. Yo lo que quiero en mi losa es solo liberar los bordes que apoyan sobre las vigas. Entonces para eso utilizaremos la tercera opción. Vamos a marcarla y de esta forma libero los bordes 2 y 4. Casi siempre estos bordes están orientados a favor de las manecillas del reloj, siendo el borde 1 el inferior del centro. Presiona Apply y OK, y así es como quedarían nuestras losas. Ahora se lo aplicaré a todas las losas del modelo según necesite. Y como pueden ver, ya están aplicados en las losas los releases para este modelo. Y hasta aquí nuestro video de hoy, en el que estuvimos viendo cómo configurar las condiciones de apoyo en etapas. En el próximo dedicaremos nuestra sesión a la modelación de las cargas y sus combinaciones. Recuerden dejar sus dudas en los comentarios, siempre serán atendidos, y si les gusta el contenido y sienten que les ha ayudado, déjenlo saber con un like. Suscríbanse y activen la campanita para que estén al tanto de nuestras próximas entregas. Hasta pronto.